Bueno, principios de la terapia gestal. Primera parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestal? Bueno, para empezar usamos una palabra de origen alemán. El vocablo apareció por primera vez en 1523 en una traducción de la Biblia. Eh, Partía de un participio pasado, algo así como Your Augen Gestal, y aproximadamente significaba puesto delante de los ojos, puesto a la mirada. Hoy muchos autores prefieren hablar de Gestaltung, proceso de puesta en forma o formación. También acuerdan con que los primeros que convirtieron a esa palabra en una teoría fueron los investigadores Max Berkheimer, eh, nacido en 1880 y muerto en 1943, y Kurt Kofka, 1886-1941, y Wolfgang Kohler, 1887-1967. Esta iba a ser una idea central de la Gestalt, porque demostraría la importancia fundamental de la percepción. Estamos rodeados de sonidos y de formas que no tienen un único significado en nuestra percepción en un momento determinado, da que en esa situación y en ese instante le dan una forma significativa y dominante. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? En realidad, cuando vemos un cubo, tenemos 12 líneas, 4 horizontales, 4 verticales y 4 ubíquas. Esto es lo objetivo. El cubo nace de nuestra imaginación. Vemos las 12 líneas, las relacionamos con nuestro recuerdo de un cubo y nuestra percepción crea la figura. Esta figura gestal o proyección emerge desde un fondo, en este caso, de nuestro inconsciente. Hacia 1912, Berkheimer, Kofka y Kohler dieron a conocer un trabajo conjunto que se considera como fundador de la psicología gestáltica. La psicología gestáltica nació inspirada en la fenomenología. El padre de esta corriente filosófica fue Edmund Husserl, 1859-1938, y su idea central es describir y no explicar los fenómenos. Los fenómenos que captaban y estudiaban los psicólogos fundadores eran figuras visuales y auditivas siempre externas al sujeto. Una de las cosas fundamentales que aquellos precursores advirtieron fue que en todo campo perceptivo, es decir, en campo sensorial, mente abarcable, se difieren un fondo y una figura. Sin embargo, la percepción de la forma no es un hecho objetivo, es el sujeto quien aísla la figura de acuerdo con su atención y sus necesidades. Los trabajos de los primeros psicólogos gestálticos vinieron a demostrar que la percepción depende de factores objetivos y subjetivos interdependientes y que su importancia relativa podía variar. La variación parte principalmente del sujeto, quien de acuerdo con su relación con el medio aísla el fondo a las formas dominantes. Así, el aspecto del objeto depende de las necesidades del sujeto. Hasta que Berkheimer, Kohler y Kofka sentaron los fundamentos de la psicología gestal, también llamada psicología o teoría de la forma, la psicología que se había establecido como ciencia en Alemania entre 1870 y 1880 consideraba el análisis de los elementos básicos de la mente como su tarea principal. Se dice que la terapia gestal empezó en tiempos de guerra, en la guerra cuando Alemania estaba enojada con todas las otras potencias, y este contexto hay que tenerlo en cuenta. En 1914, un nacionalista serbio mató a Sarajevo a Francisco Fernando, archiduque heredero de Austria-Hungría. Con este pretexto se armaron rápidas alianzas y empezó la Gran Guerra, que duró 4 años, produjo 9 millones de muertos y cambió el mapa europeo. En 1912, en un clima ya convulsionado, la psicología tuvo su propia confrontación. Los
creadores del nuevo movimiento se conocieron en la Universidad de Frankfurt y sostenían que era inútil intentar comprender los fenómenos existentes, sujeto, objeto, medio, si no se los veía como un todo complejo, interdependiente e interrelacionado. Los psicólogos gestálticos, que empezaron estudiando la percepción, abarcaron pronto otros campos de investigación como el aprendizaje, la conducta social y el pensamiento. Con el tiempo, sus formulaciones básicas se introdujeron en todos los aspectos de la psicología moderna. En aquella época, Sigmund Freud, 1856-1939, médico neurólogo vienés, ya había dado a conocer estudios sobre la histeria en 1895, la interpretación de los sueños en 1900, psicopatología de la vida cotidiana en 1901, tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad en 1905, cinco lecciones sobre psicoanálisis en 1910 y Tótem y Tabú en 1912.